cuánto les gusta escuchar la palabra de Dios? Recuerde que la palabra de Dios, hermanos, es la que nos forma, es la que nos ayuda a conducirnos. La palabra de Dios es su voz, así de que abra su Biblia conmigo allí en el libro de Habacuc, y ahí vamos a estar leyendo una oración que el profeta Habacuc hiciera, y de ahí, hermanos, vamos a estar sacando este tema. Si Dios lo permite, lo vamos a hacer en 2 domingos. No llevamos mucha prisa, la idea es poder entender bien estos puntos que se mencionan en esta oración del profeta Habacuc. Capítulo 3, versículo 1 y 2 solamente. De estos 2 versículos vamos a estar sacando aquí esta palabra. Habacuc capítulo 3, del 1 al 2. ¿Ahí estamos? Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oración del profeta Habacuc sobre Sigiono. Dice esta es la oración. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia o de la misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este hermoso domingo, Padre, que tú nos permites estar aquí una vez más en esta tu casa, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición de poder, Señor, haber despertado. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. En esta hora, mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, va a ser predicada. Yo te pido que tu palabra, que es vida, tu palabra que es el alimento, Señor, tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, tu santa voluntad, pueda, mi Dios, siempre caer en buena tierra y producir, Señor, ese resultado que tú, Señor, esperas. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Bien, hermano, pues esta es una oración que Habacuc hiciera, y esto es lo que leímos. Quisiera ponerle así: 6 pasos para que venga un avivamiento a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar bien avivados? Y yo creo que también es la voluntad de Dios que la iglesia se mantenga despierta, mayormente en estos tiempos. Aunque haya mucha oposición, aunque se oiga como que la iglesia está dormida, hermanos, nuestra responsabilidad es mantener despiertos siempre todo nuestro ser. Sabemos que Jesús viene por una iglesia que tiene sus lámparas llenas de aceite, una iglesia que lo está esperando. Así de que, hermanos, es nuestra responsabilidad. Desde el libro de Levíticos fue responsabilidad de Dios enviar el fuego cuando los sacerdotes hacían su trabajo, pero después de eso es totalmente responsabilidad, era de los sacerdotes, que el fuego no se apagara. Siempre tenía que, Dios es el mismo, así de que tenemos que nosotros seguir buscando siempre de Dios. Esta es la oración que Habacuc estaba haciendo, y de aquí es que vamos a estar mencionando, hermanos, estos 6 pasos. Esta es una oración que Habacuc hizo. Se puede decir que es una oración sencilla, pero que tenía un propósito, y estaba basado, su oración, claro, estaba basada en los tiempos que estaba viviendo. Ahorita les explico un poquito. Entonces siempre va a ser así. Nosotros vamos a estar siempre orando y vamos a buscar de Dios, o tenemos que buscar de Dios, por supuesto, basado en los tiempos que vivimos, basado en las situaciones que nosotros pasamos, las necesidades que nosotros pasamos, y de ahí es que va a venir nuestro clamor, o va a venir nuestra oración, por supuesto. Basado en esto es que vamos a estar hablando sobre esto. Mire bien, ¿qué sería la primera? Indudablemente esto es una oración del profeta Habacuc, y yo creo, y la Biblia dice, que para que todo ser humano se avive, por decir así, despierte y busque de Dios,
tiene que comenzar a tener una relación con Jesucristo. Tiene que comenzar a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, tiene que comenzar a hablar con Dios. Esa es, se puede decir, el arma más grande que Dios nos ha dejado, la oración. Y usted sabe que la oración debería de ser un placer para el Hijo de Dios. Debería de ser un alimento, o tiene que ser. Debería de ser un gozo, el cuarto de oración de cada quien, o el pasar a solas con Dios orando. Eso debe de ser lo máximo para todo Hijo de Dios. Y usted sabe que a veces no es así. El jueves le hablaba un poquito sobre esto. La oración debería de ser la llave que uno abre para comenzar el día. Cuando usted se levanta, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, darle buenos días al Espíritu Santo y poder platicar con Dios en unos momentos. Cuando una persona, déjenme leer aquí unos pensamientos sobre esto. Cuando un hombre o una mujer ha aprendido a orar, ya no está sola o solo en este mundo. Siempre va a estar acompañada. Cuando la persona aprende a orar, cuando aprende a meditar en el Señor, cuando sabe que no tiene una creencia, que no tiene una religión, que lo que tiene es una total relación con Jesucristo por medio del Espíritu Santo también. La idea es que usted jamás se va a sentir solo o sola. Siempre usted se va a sentir acompañada, porque usted siempre va a estar hablando con alguien. Aunque esté moviendo sus labios y a veces por ahí la gente piense que no está mal, o como Eli decía de Ana, que estaba ahí orando y que le dijo dijere tu vino, o pensaba que estaba ebria. Pero la razón es que nosotros siempre tenemos que estar hablando con Dios. Si no es en voz alta, al menos en tu corazón, en tu mente, siempre vamos a estar hablando con Dios. Ojalá y que sí lo estemos haciendo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que no te sientas solo. Eso va a ayudarnos a no sentirnos deprimidos, a no enfermarnos mentalmente o del alma. Eso nos va a ayudar a darnos cuenta que siempre Jesús está con nosotros. Y eso es un alivio grande para el Hijo de Dios. Saber que jamás estamos solos. Nosotros la oración debe ser así. No tiene que ser una píldora. No tiene que ser un Tylenol. ¿Cuándo es que usamos una píldora o un Tylenol? Pues cuando nos duele algo, ¿verdad? Entonces a veces mucha gente cuando le duele algo, pues, ok, Señor, aquí estoy. Tú sabes que me duele tal cosa, estoy pasando por esta necesidad, pero no debería ser así. Tristemente yo entiendo que el ser humano a veces busca y clama a Dios cuando hay necesidad, y Dios tiene que usar eso. Tú sabes lo que está pasando en Ucrania. Se miran en algunos videos como muchos ucranianos en las iglesias pues se llenan y están orando y están clamando, están buscando de Dios. Y yo creo que, como siempre digo, no hay necesidad de que nos apriete el zapato para buscar de Dios, ¿verdad que no? La idea es que la oración es el medio de mantener tu fe más fuerte. La oración es el medio de mantenernos más fuerte. Lo contrario, a no orar, comienza la persona a debilitarse, por supuesto. La oración viene siendo, dice otro pensamiento, Dios a través de la oración maneja, por decir así, o podemos manejar todas nuestras frustraciones, nuestros enojos, todas nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras confusiones o penas, impaciencias. Todo lo que nos acontece lo vamos a tener al Señor a través de la oración. Y claro, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando oramos, estamos reconociendo que hay alguien más grande que nosotros. Estamos reconociendo que dependemos de un Dios invisible, que dependemos de un Dios que todo lo puede. Y cuando tenemos esa actitud, como dice aquí este versículo, bueno, este pensamiento, la oración siempre va a llegar mucho más lejos. Tenemos esa confianza de que aunque la persona esté en México, nuestros padres estén en cualquier lugar, de cualquier parte, sabemos que Dios escucha la oración.
y que no hay fronteras, por supuesto, para el Espíritu Santo. Y eso es un descanso total que a nosotros nos hace sentirnos mucho mejor. Entonces dice aquí, cuando comienza uno a preocuparse de más, comienza a orar en su lugar, porque la preocupación solo va a crear más estrés, más la oración nos va a dar más paz. Indudablemente, iglesia, si leyéramos muchos ejemplos de la Biblia, no acabaríamos, pero fue a través de la oración que se produjeron avivamientos. O sea, estamos hablando de cómo podemos, como seres individualmente, como iglesia, cómo vamos a poder mantenernos avivados, es a través de la oración. Y ya usted lo sabe. Se trata de buscar a Dios, pero creyendo que existe, ya de veras. No se trata de orar 5 o 10 minutos, de decir el jueves, y ya, se me acabó la oración. Ya, ¿qué más digo? Ya no tengo más que decir. Y le explicaba cómo es que si oramos con la Biblia, de cada versículo usted puede orar y nunca acabaría de orar. La idea es que la oración es lo que ha traído siempre avivamientos en nuestra vida. Esta oración es la que estaba haciendo Habacuc. ¿Por qué la estaba haciendo él? Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Yo creo que la mayoría de todos ustedes se lo saben de qué se trata, ¿verdad? O casi de memoria, por decir así. Había una situación difícil. Habacuc estaba orando porque estaba haciendo una queja a Dios y le estaba diciendo: estoy cansado, estoy fastidiado, para donde sea que volteo hay pecado, hay maldad, hay desobediencia, se han apartado de tu ley. Y su oración era: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer algo con esta nación? ¿Por qué permites que entre tanta maldad? ¿Por qué permites que se olviden tanto de ti? Y como respuesta, por supuesto, viene esta palabra a Habacuc. La idea es que es la oración. Es el primer secreto, se puede decir, todo avivamiento. Este texto usted lo conoce mucho. Mire bien, cuando uno se va paso por paso en este texto, cuando decimos: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, cuando uno ora a Dios, lo que uno está reconociendo es: yo no puedo. O sea, nos estamos humillando delante de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, por esa razón es que uno toma la actitud de doblar tus rodillas o de inclinarte. Incluso en las tierras del oriente, lo que hacían es ponían su cabeza totalmente en tierra, en señal de una humillación. O sea, en otras palabras, cuando uno ora a Dios, no vas a orar con una actitud arrogante, con una actitud altiva, prepotente. La oración nos va a hacer reconocer que dependemos de Dios y que tenemos que mantenernos humildes todo el tiempo, humillados. Que siempre todo lo que podamos hacer es porque Dios nos lo permite o es porque estamos en las manos de Dios. Cuando comenzamos a orar, lo primero que nos hace, estamos reconociendo, para invocar el nombre de Dios, estamos reconociendo que dependemos totalmente de Dios y que por eso es que nos humillamos. ¿Cómo usted se imagina una persona? Una persona que ora mucho, que se mantiene en comunión con Dios, que siempre está meditando en las cosas de Dios. Yo entiendo que el temperamento ayuda, pero esa persona, por lógica, creo yo, debería de ser más humilde. Una persona que busca más a Dios, uno de los frutos debe de ser esa humildad, o debe de ser ese amor. Una persona que no busca de Dios, que no se mete con Dios a través de la oración, claro que está más expuesta a que se manifiesten las obras de la carne en su vida, que inmediatamente cuando venga algo a su vida quizás pueda frustrarse, o pueda enojarse, o pueda contestar de una manera inadecuada, porque no está en comunión con Dios. Y por eso es bien importante reconocer la oración, porque de esta manera es que vamos a mantenernos más humildes. Y claro, cuando nosotros oramos a Dios, ¿qué pasa? Dice aquí: se convirtieron de sus malos caminos. Cuando estamos orando a Dios, claro que la oración lo que nos hace es acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, vamos a agarrar esa
es alimento de Dios, es espíritu de Dios, vamos a llenarnos de Él, y claro que lo que va a salir de nosotros es reconocer cómo estamos delante de Dios. Y tiene uno que mantenerse, por supuesto, pidiéndole a Dios que la sangre de Jesucristo te mantenga limpio. O sea, te vas a convertir. Tú no vas a estar, no puedo imaginar a una persona orar 1 o 2 horas o más, estar siempre orando y luego andar siempre en lo malo. Sería una contradicción totalmente. Por eso es importante mantener siempre la oración. Eso nos va a ayudar a mantenernos en santidad y a convertirnos, por supuesto, si acaso hay por ahí malos caminos. Y claro, la respuesta de Dios, entonces yo iré desde los cielos. Y eso es lo que Habacuc estaba haciendo, él estaba orando a Dios. Y en el capítulo 2, Dios le contesta y le dice, en otras palabras, le dice, yo voy a hacer algo, una cosa grande voy a hacer. No creas que se me está pasando esto. Voy a hacer algo. Y le dice, voy a usar a los caldeos, voy a usar a los babilónicos, y van a venir y van a llevarse cautivo a todo Israel por causa de la desobediencia. Eso es algo que pasó, y también ahí se llevaron a Daniel y a los otros 2 jóvenes, Sadrach o Mesach o Asael y Misael, que después les cambió el nombre el rey. La idea es que él estaba cansado y frustrado de ver todo lo que estaba aconteciendo. Y esto es algo, hermano, que a nosotros nos debe de motivar a orar. Aleluya. ¿Verdad que motivos tenemos? Aleluya. De testificar, de hablar de Dios, porque hay grandes motivos. En los tiempos que estamos viviendo, como decía el hermano este fin de semana, estamos totalmente en rojo, y así es. Estamos viviendo, se puede decir, si oye negativo decirlo, hay iglesias que no lo enseñan, no lo predican porque dicen así, iglesias que estudian más positivismo, porque dicen eso, parece que si oye algo negativo, predicar que Cristo viene. Porque entonces ya los jóvenes van a decir, pues, ya para qué estudiamos, ¿ya? O ya para qué vivimos la vida, para qué hacemos planes y todo eso. Pero la idea es que este mensaje se tiene que estar predicando, y mayormente ahorita. Cuando yo analizo todo esto, y a veces digo, pues, ¿qué espera el mundo? Para que de veras haya unos enseñan que va a haber un avivamiento y que las iglesias van a despertar, o que va a haber un avivamiento grande, pero yo sé que las tribulaciones, las angustias, guerras traen cierta necesidad de Dios de la gente, pero eso no, otros enseñan que no necesariamente tiene que haber un avivamiento, que esto va a venir, estemos preparados o no estemos preparados. Nuestra responsabilidad, claro, es estar velando todo el tiempo. Pero cuando yo me agarro pensando esto, o hago este análisis y digo, que por cierto, se me pasó preguntar al hermano Bolaños qué opina de todo esto. Recuerden que estamos, más de una vez he dicho esto, hay muchísimas citas en la Biblia en donde dice de todo lo que Dios va a hacer, en donde habla del tercer día. Siempre menciona el tercer día y el tercer día. Y al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, no sé por qué, nomás el tercer día. Al tercer día Cristo resucitó. Jesús le dijo a los fariseos, a todos, después de este tiempo, al tercer día lo voy a levantar. Jesús le dijo cuando vinieron que Herodes quería matarlo, le dijo, papá, díganle así lo dijo él, díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagros, y al tercer día acabo. Hay muchísimas citas del tercer día. Y muchos dirán, bueno, pero ya entramos en el tercer día. Si 1000 años es como un día. Ya estamos en el tercer día. Pero la otra versión es que no estamos todavía en el 2022. Estamos en el 2022 basado en el calendario greco-romano, que comenzó a contar cuando más o menos Cristo nació. Pero recuerde que Cristo vivió en la ley, y los años de la gracia comenzaron cuando Cristo murió, no cuando nació. En otras palabras, si Cristo vivió 33 años, tenemos que quitarle 33 años a nuestro calendario, o 33 años y medio. Entonces estaríamos en el 1989, por decir así, quitándole los 33 años. Lo que quiere decir que si estamos hablando 7 de tribulación, ¿cuántos años nos quedan? Es nada más una idea, y viendo todo lo que está pasando, hay que quedan como 4 años. Y en 4 años usted sabe que pueden pasar muchas cosas en este mundo. En 4 años puede avanzar muchas cosas de todo lo que puede haber. Pero la idea aquí de todo esto es que por esa razón es que necesitamos mantenernos siempre
orando a Dios. ¿Por qué? Porque la oración no va a cambiar a Dios, la oración nos va a cambiar a nosotros siempre. Y eso es lo mejor, por supuesto. Esto es la manera en que vino un avivamiento al comienzo. Desde el comienzo es así, miren. Dice aquí, y Seth también, a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces comenzó a ser invocado el nombre del Señor. ¿Cuándo vino? ¿O cuándo es cuando Dios comenzó a tratar con el ser humano? No sé cuánto, pasaron muchos años, porque vivió muchos años. Después de que Caín mató a Abel, la Biblia lo menciona la historia de Caín, si usted lee. Y a Caín le nació y comienza. Y de todas esas generaciones de Caín, no se menciona que buscaron a Dios, o que clamaron a Dios, o que invocaron a Dios. Después dice, y Eva tuvo otro hijo y le llamó Seth. Y lo menciona esto. Y después de allí, o sea, Caín, por decir así, Seth, haz de cuenta que fue el reemplazo, por decir así, si así fuera, de Abel. Pero la idea es que después de esta línea comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y entonces Dios comenzó a obrar en ellos. Entonces siempre, de aquí de esta línea, se puede decir, es donde viene Noé, por supuesto, y todo lo demás. Aquí el punto es de que ellos comenzaron a buscar a Dios. Y Dios comenzó a revelárseles y a mostrárseles. Y esa siempre va a ser la idea. Yo creo que todos lo que queremos es que Dios siempre nos enseñe y nos revele más su voluntad. Y es a través de la oración, por supuesto. Esto, mire bien, si hablamos también del comienzo de la iglesia, fue así. Dice aquí este versículo en Hechos 12, versículo 12, que entonces dice los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrando subieron al aposento todos los discípulos o los apóstoles. Se fueron al aposento. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo: no se vayan a ir de Jerusalén, ahí esténse, manténganse ahí en Jerusalén, vayan a ese lugar y ahí esperen instrucciones. Y ahí dice que estaban orando. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahí estaban todos, mujeres y hombres, orando. ¿Cuánto tiempo estuvieron orando? El día de Pentecostés fue, o era, que era la fiesta de la primicia, 50 días después de la Pascua o de la crucifixión. Lo que quiere decir que ellos estuvieron más de un mes, casi 2 meses, orando en ese aposento alto, esperando alguna señal de lo que Jesús les dijo: no se vayan, ahí quédense. Y yo me imagino que fue gracias a esta campaña, si podemos decirlo así, una campaña de oración, es que vino este avivamiento. Y así es, no va a venir avivamiento individualmente en nuestra vida hasta que no haya mucha oración. Esa es una de las claves. Y no podemos decir otra cosa. Sí se puede ver una persona avivada que dance, que alabe a Dios y que glorifique a Dios, que lo haga, claro, las emociones en el alma está bien, se puede mirar avivada, pero eso no quiere decir que espiritualmente está avivada. Puede ser parte de sus emociones, pero lo más importante es darnos poder reconocer que sin oración no hay avivamiento. Y los grandes avivamientos se han producido así, a través de la oración. Se dice en algunas de las muchas campañas de Josué, yo le mencionaba esto, de muchos hombres de Dios, que cuando la persona estaba predicando, antes, claro, de hacer cualquier campaña, había mucha oración. Y aún cuando estaba predicando, cualquier hombre de Dios dice que tenía 200 o 300 hombres orando para que Dios obrara milagros y para que hubiera sanidades. O sea, la oración indudablemente es la llave para abrir muchas puertas, muchas bendiciones. ¿Por qué creen que se batalla? ¿Por qué cree que a veces no hay mucho tiempo para eso? Y eso es algo que Dios no lo va a cambiar. Es una manera para que haya avivamiento en nuestras vidas. Mire bien, un poquito de lo que les decía también el jueves. Por si alguien dice, pues, se me acaban las palabras. Ahorita hay tanto por qué orar. Comienza con lo que es la alabanza, la adoración. Puede
petición, imagínate todas las peticiones que uno tiene siempre, dar gracias a Dios por todo lo que estamos hablando, la confesión, poder decir promesas que tú quieras, algo que tú le digas a Dios, Señor, te prometo o ayúdame para poder hacer esto y esto y esto, quiero hacer esto este año, poder, es otra manera, poder meditar, reflexionar, poder pedir sanidad, poder pedir por liberación o ayuda, interceder, lo que es pedirle a Dios que siempre nos esté cambiando, transformando, todos estos puntos, de a uno por uno, imagínense, y si le buscas Biblia para cada uno, pues hay. ¿Verdad que motivos hay demasiado para orar? Tiempo es lo que tenemos que seguir sacando. Y es hermoso, iglesia, es bonito poder tener un lugar secreto para orar. Aleluya. A mí lo que más me gusta de mi trabajo, claro, del medio trabajo que tengo, por eso lo hago, porque salgo a las 9 y feria, llego a la casa y normalmente pues no hay nadie. Ahorita, antes pues quizás había mucho ruido, ahorita no hay nadie. Soy gusto, me gusta irme para allá para abajo, los que estaban en la casa, me gusta irme para abajo y ahí me pongo a orar. Y mi petición a veces es, incluso cuando vengo aquí, aunque no me crea, ¿ha venido aquí usted en la noche? ¿Algunos por ahí que vienen? Como cuando vienen a prender a subir los calentones. Digo, yo sé que es iglesia, pero más de algunos de ustedes a lo mejor tienen miedo venir en la noche. Y no me diga que no sé que es iglesia. Cálele, venga. Y más porque por esos agujeros se oye mucho ruido cuando se aire. Y parece como que usted está por ahí y se oye, pues se oye ruidos. Y usted se puede asustar. Pero la idea es esa que le he dicho al Señor. No le hace que cuando vengo, no le hace que es aquí. A veces vengo y volteo para allá un rato, volteo para acá un rato. No le hace que mire algo. Y al cabo total, yo estoy consciente de que tengo al Señor y sé que voy a saber si, como dijo Josué, eres de los nuestros o de nuestros enemigos. Pienso que me voy a dar cuenta. Pero la idea es que es hermoso orar y yo cuando oigo predicación de Gigi Ávila y cómo él meterse con el Señor y cómo él decía cómo se le aparecían ángeles y cómo oraban por él o cómo lo tocaban. Y él orando lo tocaban y él sabía si era Dios o no era Dios. La idea es que todo eso existe. Pero es un mundo espiritual que nosotros no vemos. Y para entrar en ese mundo espiritual se necesita ser espiritual, por supuesto. Pagar ese precio. Y eso, claro está que al estar hablando de esto, lo digo porque ese es el tema. Para que haya un avivamiento en nuestra vida, hay que meterse, como dice la palabra, cierra tu puerta y métete en tu cuarto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración tiene que ser algo, iglesia, que no se debe de acabar. Tiene que haber esa hambre y ese deseo. La otra cosa, ¿cuál sería? Indudablemente, de acuerdo al versículo, es la palabra de Dios. Dice allí, he oído tu palabra, es lo que dice. Este es el segundo secreto de todo avivamiento, es la palabra de Dios. No puede haber avivamiento, por decirse un verdadero avivamiento, sin leer la palabra de Dios, sin escuchar la palabra de Dios, sin meditar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Esta es mi experiencia, como le he dicho, no sé la suya. La palabra entendemos que es el alimento para nuestra alma, o sea, para poder formar nuestra vida, nuestro carácter. La palabra es lo que es el aliento, es la vida de Dios que le va a dar a nuestro espíritu porque quedó muerto por causa del pecado. Entonces, cuando usted comienza a escuchar la palabra y comienza a leer la palabra y la palabra comienza usted a hallarle sabor, pero de verdad, yo entiendo que a veces usted la puede leer y punto. De primero, no le halló sabor, no le entendió, no se edificó, sencillamente no le supo nada. Pero cuando comienza la palabra, usted comienza a poner su parte y comienza a leer y a leer y a leer. Por eso Jesús dijo, el que no come mi sangre o come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida. Y Jesús le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua y qué es el espíritu? ¿O qué es el cuerpo? ¿Qué es la sangre? Es la palabra.
Por eso Cristo dijo, cómanme. Entonces nosotros siempre nos alimentamos de su palabra, y esta palabra tarde que temprano comienza a revivir nuestro espíritu, y nosotros lo sabemos. Eso es lo maravilloso, que usted se da cuenta de eso. Usted sabe que se regeneró, usted sabe que hubo un clic que le dio en su mente, y de ahí para adelante hay que seguir alimentándonos, por supuesto, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos avivados. La palabra es lo que va a mantenernos así. El que tiene oídos dice oiga para oír, o el que lee entienda. Y si usted no sabe leer, ya sabe que hay aplicaciones que usted puede oír la palabra por donde sea. Pero este es el punto de todo esto. Cuando leemos o escuchamos, se tiene que leer siempre pensando, o si escucha, siempre tiene que pedirle a Dios, o usted está consciente de que lo que está oyendo es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Siempre tenemos que pedirle a Dios, Señor, háblame, revélame tu palabra, que cause ese rema, o sea, que cause esa vida en nosotros, porque no es tan sencillo, si no, pues toda la gente ya haber nacido de nuevo, por decirlo así. Mucha gente escucha, no falta en dónde, lee un poquito, pero eso no es suficiente. Yo sé que es Dios el que tiene que hacer eso, Dios es el que tiene que dar vida al ser humano, pero siempre hay que poner de nuestra parte eso. Cuando leemos la palabra, hay que meditar mucho en ella, o sea, hay que leerla siempre con la idea de que es espíritu y de que tiene que darnos vida. No nomás leerla como cualquier otro libro, siempre leerla con la importancia que debemos de hacerlo. Y no sé qué pasó aquí. ¿Quién está por ahí atrás? ¿Qué pasaría? Oh, ya volvió. Bueno, pues entonces le seguimos. Mire bien, claro que hay que oír la palabra. ¿Por qué? Porque así es como viene la fe. ¿Verdad que de primero que comenzamos a oír, o cuando estábamos muertos, por decir así, que nuestro espíritu no estaba vivificado? Al menos yo digo de mi parte, muchos años la oí, y creo que usted también. Muchos años la oye uno, si es que usted iba a la iglesia regular, pero sencillamente no producía nada. La podíamos oír, pero nomás como algo religioso, o como nomás para sentirnos bien, o para cumplir quizás, pero o la escuchábamos siempre, o al menos yo, como una leyenda, como algo que aconteció hace 2000 años, pero ya pasó y se acabó, ya nomás era una tradición, una leyenda. Pero llega el momento en que poco a poco la palabra comienza a producir en nosotros esa vida. Y eso es lo maravilloso. Entonces vas a poder tú, con toda certeza, con toda seguridad, tú vas a poder decir verdaderamente la palabra de Dios da vida. Verdaderamente la palabra de Dios es vida. No es un libro común, es viva. Porque produce vida, porque te das cuenta, pero para eso hay que oírla. Y cuando se trata de oírla, de veras hay que dedicarle 100% cuando estás oyéndola, para saber qué es lo que le ayuda, para saber qué es lo que usted necesita, y para saber qué es lo que, depende de dónde la oiga, cómo la oiga, para saber qué es lo que sí es y no es. Pero siempre la idea es que la palabra es espíritu y le va a dar vida. Es lo que Habacuc estaba haciendo, esa era su oración. Dios le reveló que iban a ser invadidos por los sirios, por los babilónicos, por los caldeos, que era una potencia, se puede decir, grande. Dios le enseñó eso. Por eso es importante leer la Biblia, porque aquí se nos enseña que va a venir. Aleluya, amén. Y usted sabe que lo que va a venir a este mundo no es nada nuevo, no es nada bueno, con excepción, claro, primero el arrebatamiento. Pero todo lo que va a venir a este mundo es lo mismo que aquí estaba aconteciendo. Va a venir una destrucción.
Vinieron los caldeos, vinieron los babilónicos y arrasaron con todo Jerusalén, quemaron todo y se llevaron cautivos a muchos, los 70 años a Babilonia. Aquí la idea es que sobre este planeta y sobre esta tierra, de que tiene que cumplirse lo que está escrito, tiene que cumplirse. Amén. Y nosotros no vamos a poder impedir eso, se va a cumplir. Amén. Y ese es el mensaje. Eso es lo que dice Apocalipsis. Creamos o no creamos, tan hermoso que está este mundo, tan bonito que está, tantos lugares hermosos, como Sodoma, o muchos lugares más, o Sodoma digo yo, pero ese es Sodoma, ¿verdad? En fin, tantos lugares que hay que disfruta uno de la naturaleza, y a veces dice uno, ¿será posible que todo esto pueda acabarse de un bombazo? Sabe Dios. Aleluya. Cuando me agarro meditando en esto, oyendo sobre este asunto de la escatología, dice uno, ¿dónde está Estados Unidos? ¿Qué papel juega? Porque Estados Unidos se fundó apenas hace 300, 400 años, ¿no? Creo yo. No tiene mucho esta nación. Y se supone que todo empezó allá y todo va a acabar allá, en el oriente. Este continente se entiende que puede ser así, se puede acabar, sea por el temblor que dicen o sea por las bombas que hay. Sabrá Dios después del arrebatamiento. Yo sé que este país defiende mucho a Israel, pero no se sabe si al rato cambie. No sabemos exactamente. Pero la idea es que este continente no aparece mucho, y muchos es lo que enseñan. Yo oí una predicación que exactamente, más o menos, exactamente este continente, la población que existe en este continente, es lo que menciona en Apocalipsis cuando vienen las 7 copas o las 7 trompetas. En una de esas, ahí menciona lo que es una tercera parte del mundo, que viene siendo esta, que se acaba. No sé, hay muchas cosas así. La idea es que, como está ahorita la tecnología, usted sabe que todo el momento que existe para destruir este mundo más de una vez. Y eso se le reveló a Bakú. Y a nosotros también entendemos esto. Pero yo sé que uno lo crea o no lo crea otra cosa. Pero aquí la idea es que eso nos debe mantener como Bakú, orar. Ese es el punto. ¿Cuál es la necesidad del profeta Bakú? Esa era. Dice, ¿hasta cuándo va a estar oyendo siempre violencia y maldad y todo eso? Y entonces esto es lo que le contesta a él. Entonces los caldeos le revela eso, iban a venir. Eso pasó en el 608, 598 a.C. Los babilonios habían derrotado a Egipto e iban a invadir a Judá. Fue cuando se llevaron presos a Daniel y a ellos. Alguien todavía se agarra pensando y dice, ¿será posible? En aquellos tiempos sabían que invadían, siempre no el más fuerte quería abarcar. Siempre ha habido ese espíritu, por supuesto, ¿no? De invasión, del que quiere, el que tiene más, quiere más. Y ahorita en este siglo, en pleno siglo que vivimos, como sea, está pasando. Y nadie puede hacer nada, pareciera. Cada quien tiene su mentalidad y todos piensan que tienen la razón en todo esto, pero la idea es esa, que esta es la oración del profeta Bakú. Y mira, hay ejemplos de estos. O rápidamente más déjenme decirle esto. Aquí el rey Josías, la nación otra vez estaba toda caída, había una decadencia total, pero lo que aconteció aquí es que se halló el libro de la ley. O sea, tenían mucho tiempo que no lo leían. No sabían mucho de usted sabe, en 15, 20, 30 años se levanta una generación. No sabían mucho de la que era la ley de Moisés. Y dice que se encuentran aquí el libro. Encuentran el libro de la ley, se lo traen al rey, el rey lo lee, y cuando el rey lo lee, esto es lo que hace. Dice que se humilla totalmente, rasga sus vestidos, enseñando humillación, porque lo que leyó allí en el libro de la ley, en todo lo que decía la ley de Moisés, ellos no estaban haciendo nada. Y eso produjo un avivamiento a la nación, y este rey Josías, que comenzó a reinar desde los 12 años, trajo un avivamiento a la nación. Y fue porque se encontró o se leyó el libro de la ley. Hay muchos ejemplos así. Nosotros cada vez que agarramos la Biblia tenemos que pensar así. Esto va a producir un despertar siempre en nosotros.
tiene que producir un despertar siempre en nosotros cuando va acompañado de la oración, por supuesto, pedirle que nos la enseñe, que nos la revele. Miren, me gustaba este pensamiento. Dice aquí: la vida nos forma, el pecado nos deforma, las iglesias nos informan, la palabra nos da forma, pero solo Dios nos transforma. Mire bien, le puse este pensamiento porque si lo mira bien, esto está claro, ¿no? La vida nos forma, depende, cada quien ha formado como haya crecido, en el hogar que haya crecido, como haya criado, con quién anduvo y todo eso, se va conformando. El pecado, claro, a todos nos deformó, nos cambió. Las iglesias, hay muchas iglesias, las iglesias nos informan, solo nos informan, depende, ¿no? Nos informan. La palabra, claro, cuando nos informan la palabra nos comienza a formar otra vez, nos empieza a dar forma, comenzamos a agarrar la imagen que perdimos. La palabra nos empieza a dar forma, pero solo Dios es el que nos transforma o nos cambia o nos da vida. Todo lo demás es importante, pero solo Dios, solo en la misericordia de Dios, que es lo que vamos a mirar al último, en el punto número 6, solo por la misericordia de Dios es que nosotros vamos a poder ser cambiados, o vamos a poder ser avivados, o pudimos renacer de nuevo, pudimos entender lo que no entendíamos. Siempre es solo Dios es el que transforma, y cuando entendemos esto, podemos leer mucha Biblia, podemos quizás orar también mucho, pero siempre tenemos que entender, solo Dios es el que nos va a cambiar. De una manera sobrenatural, de una manera palpante, de una manera genuina. Es Dios el que lo va a hacer en su misericordia. Por eso cuando usted ora por una alma perdida, ora por un familiar, ora por sus padres, siempre tenemos que pedirle al Dios: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de fulano, de mangano, revélate a su vida, porque aunque lea, puede ser que no se le revele nada. Tiene que ser la misericordia de Dios. Y esa siempre tiene que ser nuestra oración: ten misericordia de nosotros. Y ya estamos por terminar. Este es el tercer punto, que sería el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo, sino respeto, reverencia al nombre de Dios y a su soberanía en nosotros. Eso es lo que necesitamos siempre: mantener siempre el temor a Dios. En todas las cosas que uno hace, siempre uno tiene que tener temor. Se me recuerdan mucho las palabras que me decían cuando comencé a manejar el bus. Dice: por más que pienses que ya sabes, sea trailer, sea un bus, sea un carro, o sea una moto, o sea una patineta, lo que sea, por más que tú pienses que ya sabes, siempre súbete con temor a todo eso. Siempre piensa que no sabes todo. Que no porque ya sabes mucho ya vas a hacer mucha confianza, no porque ya sabes manejar ya vas a poder ir a hablar por teléfono, ya vas a poder testear, ya vas a poder hacer muchas cosas. Todo eso te va a producir problemas, ¿verdad que sí? Siempre tiene que haber un temor, siempre tienes que ir con esa expectativa de que no sabes. No podemos vivir siempre confiados y por fe decir: yo ya tengo temor de Dios y no hace falta que lo esté pensando. Siempre tiene que haber nosotros este condimento, porque eso es lo que nos va a ayudar a continuar. Miren bien, dice aquí: ahora pues Israel, de tantas cosas, esa es una de las cosas que pide. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le temas, a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que le sirvas y que lo ames con todo su corazón. ¿Por qué es importante tener temor a Dios? Imagínense. ¿Usted cree que pasarían tantas cosas que pasan si la persona tuviera el temor a Dios? Muchas cosas no pasarían. Demasiadas. Cuando una persona tiene temor de Dios, se la va a pensar mucho. Cuando el temor de Dios lo hacemos a un lado, van a pasar también cosas que después pueden lamentarse.
Por eso dice en Eclesiastés, y ahí concluimos, dice en Eclesiastés, esto es lo que Habacuc miraba, fue lo que Dios le reveló, iban a venir, y claro, eso le causó temor. ¿Quién no va a tener temor, o quién no va a orar a Dios sabiendo que va a venir a tu casa o a tu familia, va a venir una cosa como esta? Claro que lo único que queda es orar a Dios y pedirle a Dios misericordia, y es lo que estaba haciendo Habacuc. Esto es lo que dice aquí Eclesiastés 12:3, y aquí concluimos. Si Salomón fue un hombre que usted sabe, hizo de todo, comienza con los proverbios en su plena juventud, por decir así, mucha sabiduría, mucho consejo. Después sigue Eclesiastés, en donde ya está más mayor, en donde ya examinó más la vida, y termina diciendo esto. Él es como si estuviera diciendo: he hecho de todo en la vida, de todo he escuchado, he visto de todo. Y concluyo diciendo: lo más importante es, teme a Dios, teme a Dios, porque eso va a producir más santidad y más acercamiento a Dios. Amén. Entonces, estos 3 puntos que miramos aquí, después miramos los otros 3 puntos. Recuerde esto, el propósito es, así es como va a venir a nosotros un despertar siempre, un avivamiento. Hay que orar, hay que leer su palabra, y eso va a producir temor en nuestras vidas. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Oh Señor, decía Habacuc, he oído tu palabra y me vino un temor santo, por supuesto, una reverencia a Dios, porque aunque Habacuc pensaba que Dios no iba a hacer nada o que no hacía nada, sí estaba en los planes de Dios hacer algo. Y aunque ahorita nosotros pensamos que Dios no va a hacer nada, quizás muchos piensan: tiene muchos años diciendo lo mismo, pero Dios va a llegar el día en que Dios va a hacer algo. Amén. Nuestra responsabilidad es orar, leer su palabra y seguir con ese temor a Dios. Incline su rostro, iglesia, vamos a orar unos momentos.